Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada. Así somos, tu imperdible del trasnoche nos estabas esperando y tenemos tremenda compañía. Monty, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Michael? Muy feliz de estar en esta nueva temporada de Así Somos. Y por supuesto que este primer capítulo trae muchas sorpresas y tenemos a un integrante del equipo que regresa. Ustedes lo estaban esperando. Ya se está Ustedes riendo. lo pidieron a través de redes sociales. Juan Andrés Alfate, bienvenido. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo está toda la gente en la casa? Bueno, ustedes lo pidieron, misión cumplida. Así que... Lo lograron. Exactamente, así que esperamos entregarle el mejor programa, esta vez en una versión, vamos a decir, siempre con la rigurosidad y honestidad que nos caracteriza, pero también sin bozal. Esta vez este programa, por así decirlo, va a ser sin mascarilla. Vamos a decir las cosas como son, colocando toda la información arriba de la mesa para que usted, como siempre decimos por acá, pueda elegir las versiones oficiales, las no oficiales y aquellas que están por suceder. Ya no estamos hablando de conspiraciones. La conspiración hoy día es un hecho, así que adelantándonos a todo lo que puede suceder, para eso existe este espacio televisivo. Oye, Salfi, precisamente de eso queremos hablar porque cuando parte esta pandemia, cuando llega fuerte acá a Chile, empezó a viralizarse un video de inmediato, año 2015, Así Somos, este mismo programa. Juan Andrés Alfate, ya estabas hablando del COVID-19, ya estabas hablando de coronavirus. ¿Cómo fue esa situación de adelantarse 5 años a lo que estamos viviendo hoy día? Bueno, fíjate que esto quizás mucha gente no lo sabe, pero ese video que se viralizó el año 2015 en este mismo espacio, en este mismo programa, al menos de su nombre, Así Somos, la verdad es que esa era la segunda vez que lo hacíamos. Ya antes, aproximadamente como el 2009, habíamos hablado exactamente de lo mismo. Entonces algunos se preguntarán por ahí, digamos, ¿qué es esto? ¿Es leer el tarot? ¿Tener una bola de cristal? Claro. Nada. ¿Futurología? No, nada de eso. Ni numerología, ni ayun, ni ninguno de nuestros queridos amigos. Simplemente eso tuvo que ver con recabar, juntar y armar un tremendo rompecabezas a partir de las piezas de un puzzle de información que ya comenzaba a circular en revistas científicas y también, por supuesto, en algunas personas que a través de programas científicos comenzaron a divulgar y advertir respecto de lo que podría pasar. ¿Cómo fue ese momento en este mismo programa del año 2015? Así. Hay una nueva pandemia que ataca al mundo. Juan Andrés Alfate tiene los detalles. Exactamente, estamos hablando de la CHCO14. Anda, ¿cómo eso? Ese es el nombre técnico que tiene esta nueva pandemia. Ojo, para que ustedes vayan entendiendo, una pandemia es cuando una enfermedad desatadamente y para la cual no existe cura inmediata o quizás nunca, atoma absolutamente toda una región con una cantidad de muertos importantes que, por supuesto, obviamente van falleciendo conforme se intenta encontrar la causa y, por supuesto, algún tipo de vacuna. A ver, como pueden ver ahí, peligro de epidemia mundial, que podría ser mucho más peligrosa que todas las antes conocidas, como la H1N1 y el ébola, que dio noticia el año pasado. Aparece un virus mortal, dice RT, capaz de pasar de los murciélagos a los humanos. Ahora, ¿por qué es más peligrosa que todas las anteriores? Porque esto, amigo mío, no necesitan, como en los otros casos, mutar para que se adapte al cuerpo humano y luego convertirse en algo nocivo. ¿Ya? Esto es directo. ¿A qué te referís? La enfermedad lo tienen los murciélagos, ¿cierto? En Asia, particularmente en la región de China. La feca, muy parecido como adelanta, en el cuerpo de la persona se convierte de inmediato en un patógeno que tiene todos los síntomas de una fiebre tremenda, con sangrado, tos convulsiva y, a diferencia de que el otro se demora 7 días en incubarse y tener efecto, me refiero al ébola, este en tan solo 3 días te puede despachar. Y ni apenas te diste cuenta y ya estaba obviamente con la frazada de pasto, ¿vale? Perdón, dijiste en el cajón. ¿Despachar te puede matar? Te puede matar, o sea, en 3 días si te pilla. Entender de que todas estas enfermedades en realidad dependen, al no haber ningún tipo de curación, dependen mucho de la resistencia inmunológica que tenga la persona. Si la persona tiene buena alimentación, es relativamente sana, va a tener un cuerpo capaz de defenderse. En caso de que esté pasando por una baja defensa, mal alimentado, compadre, lo agarra. O los niños, por supuesto, viejito. pum, te lo toma. A no dudar, amiga. Lo más afectado. Salfa, ¿hay antecedentes previos de algún virus parecido? O sea, ¿tenemos algún tipo de defensa preparado? Sí, sobre
síndrome de problemas respiratorios, que era conocido como el SARS, que esto atacó entre el 2002 y 2003. Mató obviamente a varias personas, 800, siendo que fueron 8.000. O sea, mató un 10% de los 8.000 infectados que se diagnosticaron como tal. Obviamente algunos tuvieron reminiscencia, o sea, reminiscencia, que eso es que espontáneamente el cuerpo es capaz de sanarse cuando todos están así mirándolo y poniéndole paño frío, pues no hay nada que darle, no hay nada que hacer. No existe un medicamento, nada. No, pero no tiene, y mientras la fabricar entendiendo cómo funciona este patógeno en sí. Pero finalmente fueron 800 personas las que murieron en esta ocasión. Ahora está el otro, que también es más peligroso, el MERS-CoV, que pertenece a esta familia, digamos, de bichos. Bueno, ahí está el MERS, un virus mortal sin cura que azota en más de 20 países. Aquí hay un problema, porque generalmente estas cosas funcionan como que están latentes, están dormidas las personas. Hasta que de repente se activan, finalmente se produce un fenómeno de contagio y se declara pandemia, ya que la cura no es tal, no existe. El cuerpo logra sanarse solo y afecta a toda una región. Vale decir, el sistema de como jugar a la pinta, digamos, el contagio es multitudinario. Traspasa frontera, hubo 20 países, cerca de 1.500 personas contagiadas con el MERS, fue una cosa más brava. Hay que entender que las pandemias han asesinado en épocas históricas, obviamente, a casi un tercio, un cuarto de la población del mundo. Por la tuberculosis. Exactamente, por ejemplo. Pero ahora es más peligroso porque antes están supeditados, como dice la palabra pandemia, en un sector del mundo, porque la gente viaja, toma bien. Una persona que tiene el virus y que no sale a infectar mañana, podría pasar aduanero, porque una persona que hace 2 escalas y llega a otro país, lo tira de un continente a otro. No te demora más de 2 días en viajar de un extremo al otro. ¿De dónde salió? ¿Cómo se propagó tan rápido? Esto en China, esto lo tiene un murciélago, que también había tenido problemas a propósito del ébola en África con estos vampiros. Los murciélagos, los vampiros existen por si acaso, como animales. Pero en este caso son murciélagos que tienen nariz de herradura, se les llama así, precisamente por las fosas nasales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos bichos más o menos en términos evolutivos logran contrarrestar con esta enfermedad, así como sucede con el SIDA en ciertos simios. Obviamente que logran contenerlo, lo tienen, son portadores, pero no les afecta mayormente. En este caso, ellos logran el cuerpo evacuarlo. Y en las fecas, ahí es donde se contienen estos parásitos y las personas lo inhalan. Oye, espérame, lo estamos viendo y este video de verdad es impactante, Monty. Esto no lo grabó Salfate ayer, pareciera que lo grabó ayer, que lo grabó esta mañana. Fueron 5 años atrás, el 2015, y ahí es cuando yo digo, qué rabia. Si en un programa de televisión Juan Andrés Salfate pudo contar la realidad tal como está sucediendo hoy día en nuestro país y en el mundo, ¿por qué la inteligencia de los países Salfate no hizo algo antes? ¿De dónde viene esta poca prolijidad en el cuidado del estudio de una pandemia? Fíjate que acá tenemos tema para rato. La idea es tratar de entender cuáles son los ganadores y perdedores cuando nos enfrentamos a una pandemia que ha sido anunciada con bombo y platillo desde el escenario científico y también desde algunos políticos y personas de alto poder empresarial, como ya estaremos viendo. Lo que pasa es que finalmente, cuando las cosas parecen dejarse ser, y Chile no es la excepción, imagínate cuántos informes hay con respecto a la posibilidad de aluviones, con respecto a la posibilidad de que tal cosa va a surgir en caso de un cataclismo de tal o cual naturaleza, y los informes siempre han existido, más quienes tienen que tomar la decisión para proteger a la gente, finalmente no la hacen. ¿Por qué? ¿Por plata? Porque a diferencia de la mayoría, como muy bien usted dice, para ellos es mejor que curar que prevenir, porque en una de esas, en mi periodo de presidencia, por ejemplo, esto no ocurre y pasa en el siguiente. O sea, es simplemente plata. Sí, y es bien macabro pensarlo de esa manera, y ahí quiero tomar algo que tú partiste diciendo, Salfa. Esto de recopilar toda la información que anda dando vuelta en el mundo, armar este puzzle y poder llegar a una conclusión. Yo creo que eso es lo que finalmente es lo que más le asusta a los gobiernos o a quienes nos lideran en el mundo, que la gente sea capaz algo está pasando y que nosotros como sociedad seamos capaces de prevenir eso de una forma mucho más intuitiva. Y es muy macabro tener que darse cuenta hoy día y empezar a hacerse estos cuestionamientos. ¿Quién gana con todo esto? ¿Habrán empresas farmacéuticas detrás de todo esto? ¿Por qué pensar que un gobierno quisiera tener tal desastre en su país? Si esto ya, pensando en que en todos los rumores que hay de que este coronavirus hubiese sido genéticamente modificado y soltado a propósito en China, pero ¿cómo va a querer, uno piensa, cómo va a querer que un
que eso sí o sí por la globalización hoy día nos va a afectar a todos. Entonces es un tema que de verdad está para profundizar y para mirarlo desde muchas aristas, y esa es la idea hoy día, ¿cierto? Pero tú lo decías, Monty, de alguna forma, y acá yo me pongo medio conspirativo, Salfa, tal vez. Yo creo que había mucha información que efectivamente no se entregó, y mucha información que hizo que algunos se prepararan, no sé si a nivel de país, pero sí a nivel de líderes. Y probablemente, y acá me voy a ir en una bola que puede ser muy extraña, probablemente estos líderes que sí tenían la información, que sí se prepararon, son los que en el fondo, día a día, mañana, quieren empezar a manipular y a manejar a todo el mundo. Creo que por ahí va la mano, y eso es lo que me da más miedo, Salfa, porque tú lo decías en el video, se habla todo lo que está pasando hoy día, y había más antecedentes incluso. Exactamente. Fíjate que, déjame explicártelo como para que la gente entienda la cronología de cómo llegamos a este tema que fue expuesto en el 2015 y algunos años antes también en el matinal de este canal. En el 2007 aparece obviamente un informe hecho por la Universidad de Carolina del Norte, en donde explica los sucesos que pueden venir si se siguen ocupando, experimentando o incluso generando de manera natural a propósito de estos bichos que podríamos ser contagiados a partir de un murciélago. Ok. Eso generalmente se queda dentro del mundo científico. Cuando vemos personas que empiezan a entrar en ese tema, que empiezan a manipular y tratar de convertir a un virus en una herramienta mucho más fuerte, y aquí, digamos, lo dejo a conciencia suya, que puede ser un arma bacteriológica tremendamente prohibido por toda la conciencia humana, incluso de las naciones más opositoras a la lógica, al razonamiento humano, todos están de acuerdo que eso no debiera ser, y sin embargo se hace. Ok. Pasaron los años y finalmente se recoge esta noticia cuando ya comienza a prenderse las alarmas en distintos estamentos del área científica, y fíjate que el medio RT lo colocó por aquel entonces, 2015, de los cuales nosotros volvimos a hablar de este tema de la siguiente manera. Atención. A ver. Dice ahí, peligro de epidemia mundial. Aparece un virus mortal capaz de pasar de los murciélagos a los humanos. Todo. Fue portada. Es que de verdad que es impresionante poder escuchar y leer eso ahora. Pero ¿no te da como más rabia, Monty? Es que claro, mira, por una parte yo digo, a ver, si los líderes mundiales tenían información o la comunidad científica manejaba este nivel de información, siento que también es responsable no comunicarlo hasta que se pueda encontrar o una cura o una forma de manejar lo que se viene. Si no, estás alertando falsamente a la población de algo que podría o no suceder, y eso también puede generar mucho daño. Ahora, pensar lo contrario de por qué no se hizo algo para prevenirlo, también me hace cuestionarme que al tratarse, por ejemplo, de un virus, los virus van cambiando y mutando muy rápido. Por lo tanto, ¿podemos prevenir un virus si de hecho hoy día se descubre el coronavirus y es un patógeno absolutamente desconocido? Todos los días vemos cómo en nuestro país, para aterrizar un poco la realidad, vemos cómo la entidad sanitaria te dice una cosa, el otro día dicen otra, y así van cambiando, que hoy día sí, hoy día no, generas pánico en la sociedad, pero eso también de alguna u otra forma se explica porque es un virus que recién están estudiando. Entonces igual hay que tener mucha cautela al poder referirse a esto, porque da para pensar efectivamente, ¿habrán otros virus? ¿Estarán estudiando otros también? Fíjense que aprovecho de dirigirme no solo a mis queridos compañeros, sino también a ustedes en la casa. En estos tiempos que estuve en mi casa, digamos, haciendo la respectiva cuarentena, hablé con muchas personas. Y se me han hecho llegar informes, digamos, que no son de acceso público y que pueden explicar un poco mejor de cuáles serán las verdaderas circunstancias de cómo esto va a ir avanzando. Simplemente quiero recordar que por aquel entonces, la noticia que veíamos en el 2015, y que por aquel entonces se le llamaba conspiración y que hoy día es una tremenda y potente realidad en la que estamos viviendo, fíjense que se hablaba un poco de cómo esto entraba o cómo actuaba en la gente. Como una gripe, decían. Fiebre alta, dolores musculares y, atención, que aquí se agregaba por aquel entonces como falla en los riñones. A propósito de lo que decía Monty, ojo, que cada semana, a veces cada 3 días, se agrega un nuevo síntoma, como la pérdida de olfato, que ¿cuál es el nombre técnico? ¿Te acuerdas, Monty? Que era como... anosmia. Anosmia, exactamente. Entonces, bueno, de hecho, Salfa, perdón que... Voy a entregar algunos antecedentes de nuestro programa porque es para que estemos bien preparados, porque hay un protocolo perfecto
para zafar de esto, por así decirlo. Mira. Y perdón que te interrumpa, Salfa, pero hoy día justamente, bueno, ya ayer lunes, ya pasado la madrugada, es día martes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, justamente habló del nuevo criterio. Claro. Yo de hecho acá lo anoté, el nuevo criterio para establecer casos sospechosos, donde se habla justamente alteración aguda del sentido del olfato y también del gusto, que hay casos acá, sobre todo en nuestro país, que el gusto del olfato. Se habla también de fiebre 38 hacia arriba, ya se da un punto 37.8, 38 hacia arriba, y síntomas sugerentes de infecciones respiratorias. Esos síntomas eran de los que ya se hablaba, de hecho, el 2015, en lo que parece ser un calco de la realidad ahora. Claro, y eso genera harta angustia porque muchos científicos han hablado de este virus SARS. En el 2002 se dio el brote del SARS-1, ¿cierto? Hoy estamos hablando de este SARS-CoV-2, pero a diferencia, ¿no? Y leía también un informe que daba un virólogo estadounidense que se llama Peter Kolchinsky, que él decía que este SARS-CoV-2 es mucho más peligroso porque a diferencia del 1, el 1 entraba directamente a atacar las células del pulmón. Exacto. Por lo tanto, la gente enfermaba muy rápido y era muy evidente su contagio. Claro. Por lo tanto, tú podías aislar y podías prevenir el contagio con más personas. El SARS-2, entra primero a atacar las células de la garganta. Por eso hay tanto asintomático. ¿No les parece grave que hoy día 75% de la población asintomática y por lo tanto esa es la real peligrosidad, el nivel de contagio tan silencioso y que finalmente eso es lo que ha llevado a que hoy se transforme en una pandemia, a diferencia del SARS-1, que en realidad no causó los estragos de hoy, o sea, solamente tuvo 800 fallecidos, 8.000 contagiados, una letalidad de un 10%, que es lo que se repite sí en la situación del coronavirus de hoy. Pero yo creo que el SARS-1 no es una buena referencia como para guiarse en lo que está pasando hoy día, porque claramente es un virus que evolucionó, mutó y reordenó su capacidad de también reproducirse. Bueno, fíjate que nosotros hablamos de un informe del 2007 que está retomado el 2009 y que finalmente el 2015 agarra los titulares y nosotros volvemos a hacer este tema con respecto al video que viralizaron de mi persona. ¿Qué es lo que sucede? Que esto tiene un autor. Nos estamos refiriendo al doctor Ralph Baric, que dijo en su momento lo siguiente. Atención. La pregunta no es si habrá epidemia, sino más bien cuándo y si estaremos preparados para hacer frente a ella. Doctor Ralph Baric, año 2015. Si no se entendió bien, lo que dice ahí es derechamente, es como si supieran que se viniera. A ver. Lo está dando por hecho. Está dando que es un inevitable. Lo que él ve, lo que él entiende de lo que el ser humano en su infinita capacidad, digamos, de negligencia, a veces simplemente necedad y en otros casos derechamente maldad, él observa este fenómeno y dice, ojo, tenemos que prepararnos porque esto es algo que no se puede parar y que va a suceder. Lo único que tenemos que preguntarnos es el cuándo y si vamos a estar preparados. Y ahí otras personas comenzaron a opinar, ¿sabe qué? No siga hablando de esto porque por lo menos podemos responder la segunda. No estamos preparados. Nos va a golpear cuando esto aparezca de una manera que hoy día es la realidad que usted conoce, porque no hay tratamiento de partida. Salfate, me surge inmediato una interrogante. ¿No estamos preparados o los líderes del país, del mundo, no del país, no quisieron estar preparados? Con toda la información que tenemos, de repente da la sensación que acá se quiere hacer como una selección y que los más débiles en cuanto al sistema inmunológico terminen falleciendo porque necesitamos países solamente con gente de una salud nivel A. Si uno lo quisiera ver así, Michael, es bastante terrible porque de cierta manera es como, a ver, échale la culpa a la naturaleza, échale la culpa, digamos, a un científico loco y desquiciado que quiso, por error, ya vamos a suponer el mejor de los casos, lanzar esto a la humanidad. Esto es como una especie de holocausto, esto es una aniquilación, como tú bien dices, Michael, que afecta directamente a aquellas personas que el sistema quizá ya no quiere considerar tanto y que tiene que ver con respecto a que ya estamos hablando de ancianos, de las personas que tienen un sistema inmunológico más deficiente, con enfermedades crónicas. Entonces pareciera que como que el virus tuviera una especie de conciencia de barrido. Lo que pasa es que
Es obvio lo que estoy diciendo porque todo bicho va a atacar con mayor fortaleza a alguien que está más débil. Y un anciano y una persona que no se cuida claramente son las víctimas principales. Sin embargo, la manera en que esto se deja propagar, porque respondo a tu pregunta, ¿había gente preparada? Los gobiernos no sé, pero habían personas que estaban esperando esto y a ellos esto no les ha tocado. Y incluso es más, que esto incluso deberíamos tocarlo como un tema en nuestro programa, han hecho tremendo negocio con esto. Arriba revuelto, ganancia de pescadores. Los pescadores de siempre, sepa usted. No hay tratamiento, decía... Estamos en el año 2015, que es cuando finalmente nosotros como programa decidimos lanzar esto basado en el informe del doctor Ralph Baric, que ya había hecho en el 2007 y que en este canal, para que usted lo entienda, porque aquí hemos encontrado tremendos espacios para poder adelantarnos a lo hecho, con la única intención de que usted esté siempre listo y preparado. El entonces director, presidente, el mandamás del Banco Mundial, cuando empezaron a hablar del tema de la pandemia y que ya en aquel momento el ébola estaba dejando estragos, dijo las siguientes palabras. Este hombre afirma que el mundo, el Banco Mundial, no está preparado para una nueva pandemia. Jin Yong Kim, el entonces presidente, fue el que dijo esas palabras. Acuérdense que en aquel momento el ébola, como insisto, estaba dejando estragos y comienza a salir este informe. El doctor Baric empieza a decir, ojo, yo lo único que sé es que esto va a suceder y si vamos a estar preparados. Y la respuesta del Banco Mundial fue, no estamos preparados, y eso del 2015 es ahora nuestra realidad. Algunos expertos comentan precisamente cuál es esa situación. Mira. There's no country in the world, as we stand at the moment, which is ready for the next influenza pandemic. No one who lives through it will forget it. If it happens, ordinary life, as we know it, will cease, probably for about 6 months. Bueno, o sea... espérame, esas cuñas ¿Son ¿son de cuándo? Del 2015. Porque para mí, yo de verdad pensé que en un momento eran de ahora. Es lo que estamos viviendo, es calcado, Monty. O sea, jamás las conexiones, las realidades van a volver a ser como eran antes. La forma de comunicarse, de relacionarnos está cambiando. Acá mismo tenemos que tener todos los protocolos. Antes había mucha gente en un estudio, hoy día tienen que haber menos de 10 personas. O sea, uno dice, acá lo sabía. Y de hecho muchos científicos, producto de lo que estamos viviendo hoy día, dicen que la verdadera reacción ante una pandemia tiene que hacerse antes de que se conozca el primer caso. Claro. Y en este contexto que vivimos producto del coronavirus, uno dice, pero si ya pasamos por una situación parecida, con otro tipo de pandemias que han sido menores, hay que convengamos en eso, o sea, esta yo creo que ha sido lejos la más terrible luego de la gripe española, pero finalmente uno se pregunta eso, o sea, si ya el Banco Mundial sabía, si todos más o menos sabía lo que podría pasar con una segunda pandemia, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿por qué no se prepara para eso? Y lamentablemente tenemos que reaccionar nomás los países, aparte que claro, los contextos sociales, políticos y económicos cambian, que me llama la atención, que la aprende, porque no, hoy día tampoco tenemos un punto de convergencia, tenemos a los científicos por un lado, tenemos a los políticos por el otro, tenemos a los economistas que también tratan de defender su punto. ¿Cuándo va a llegar el momento en que todos converjan en una sola mesa y puedan construir una línea hacia adelante, pero con una visión en común? Acá lo que está pasando hasta el momento, y es lo que uno puede apreciar en forma global, no solo en Chile, o sea, vemos a líderes como Trump, que él quiere hacer las cosas a su pinta. Por otro lado, vemos que Europa también trata de resolver lo suyo a su manera. Hoy día no, hoy día el mundo es uno solo, queramos o no, y eso es lo que falta hoy día, falta unidad y falta bajar los egos, porque lamentablemente acá se ve quiénes son las verdaderas personas que tienen la vocación de servicio, y hay otros que siguen manteniendo sus posturas elevadas, como las que hemos visto hoy día con el presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Pero Salfa, ¿puede existir esa unidad de la que habla la Monty? Porque claro, yo digo, utópicamente también me gustaría, y siento que es súper utópico hoy en día, y me da la sensación de que distintos
distintos líderes tienen distinta información y que por eso van actuando de distintas formas. Se puede unir todos los criterios para enfrentar una pandemia que ya no es de un continente, es una pandemia mundial, para enfrentarla de manera unida cuando también entran a jugar a favor o en contra los poderes de los líderes, los poderes de los políticos y también de cómo en un futuro esto puede ser el inicio de alguna guerra bacteriológica. Maestro, usted acaba de tocar un punto muy interesante porque fíjate que entre otras cosas, que no le quepa la menor duda y se lo decimos de acá de forma adelantado, que esto puede ser el terreno más fértil para tener como excusa sin que nadie reclame porque todos van a estar pensando en otra cosa para hacer guerras y ya les adelanto que hay algunas tropas, ya por ahí les contaré, en algunas fronteras que países que siempre le han tenido ganas a otros y se están acercando entre medio de toda esta pandemia. Ok, ¿nos podemos unir todos? Sí, hay que entender de que cada país tiene una idiosincrasia distinta. Hay países que son ordenaditos, les pasan un reglamento, ¡pum!, y lo siguen al pie de la letra. Otros somos más como nosotros. Y lo digo incluso hasta de buena manera, lo digo como con países con espíritu latino, que tienen un poquito, que tienen un corazón más grande, que late, que tiene una afluencia con la vida que funciona en otros contactos, que no es simplemente seguir reglón por reglón lo que le van diciendo en un papel colgado por ahí. Entonces, esto nos obliga a cambiar, pero ya pronto compartiremos con ustedes cuáles serían algunos de los protocolos perfectos. Sin embargo, amigo mío, aunque ustedes no lo crean, no fue el Así Somos del año 2015 el único en adelantar que esto podría pasar. Hay otro personaje bien conocido, bastante metido hoy por hoy en la polémica, que amerita un programa entero por lo demás, y que en aquel momento también lo anunció. Claro que no lo deslizó como podría ser, lo estableció en una conferencia como que esto era algo que iba a pasar y muy pronto. Nos referimos a Bill Gates. Atención. Of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time, we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. Bill Gates copiándola si somos el 2015. Sí. Oye, frase para el bronce. No estamos preparados para una próxima pandemia. No estamos, eso se confirmó a nivel mundial. Y todas las declaraciones que estamos viendo, Salfa, hablan justamente de cómo la globalización, de esto que nosotros nos enorgullecemos tanto como seres humanos, hoy día nos está jugando en contra, de cómo nos preocupamos un poco de la forma, pero jamás del fondo y del cuidado que teníamos que tener en los sistemas sanitarios de todo el mundo. Como ustedes vieron, lo que hace Bill Gates, el empresario, obviamente considerado hoy por hoy el segundo hombre más rico del planeta, se sube a este escenario de estas charlas TED, esto es en Vancouver, Canadá, y él entra con una carretilla y como con latas, así como con sellos gubernamentales militares, y en realidad esa comparación con lo que ustedes están viendo en pantalla, lo que dice en nuestra época, cuando yo era niño, lo que le temíamos era a una guerra atómica, y por lo tanto la gente, la familia, en sus casas se preparaba, y como en la eventualidad
eventualidad de que esto se conversaba mucho y estaba la posibilidad de que sucediera, la gente guardaba todo tipo de comida enlatada, no perecible, para sustentar a eso. Sin embargo, nadie iba a estar preparado, y ya lo vemos, para la próxima pandemia. Hay lecturas que no se hacen a simple vista, y eso es lo que estamos haciendo en Así Somos. Tenemos mucha más información. ¿Qué es lo que está pasando en capas un poquito más profundas? ¿Qué es lo que se viene, Monty, el día de mañana? Otros líderes que ya hablaron. Bill Gates, cuando en el año 2015 se sube a esta conferencia a TED para explicar de que no hay que tenerle tanto miedo como en su época de niñez a una próxima guerra nuclear, que de hecho es muy difícil que suceda, porque entendemos que quienes quisieran iniciar eso van a ser tan víctimas, digamos, como sobre quienes ataquen, sino que sería una pandemia. Lo dice con tal nivel de seguridad y en un tema tan atemporal y que prácticamente no estaba de cierta manera sucediendo, a excepción del problema del ébola, donde él mismo hacía un comparativo de que cuando habían 10.000 muertos y un poco más, él decía, olvídense de eso, porque los números de una próxima pandemia debieran ser astronómicas, sideralmente mucho mayores, y eso nosotros hoy día lo vivimos como una terrible realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá viene algo que es tremendamente interesante, y aquí hay que ponerse el cinturón de seguridad. Hace pocos días hackearon la cuenta del señor Bill Gates, en donde ahí, a través de sus correos, a través de sus dichos, con empresas que tienen que ver con ubicación en China, con laboratorios y también con la Organización Mundial de la Salud, destapó, ojo, esto fue revelado por parte del Servicio Secreto Nacional norteamericano. Sin embargo, ojo, lo que está pendiente es que se confirme o no si lo que descubrieron ahí es real. Ojo, que se entienda bien, fueron hackeados, eso es cierto. Quienes lo hicieron son estamentos de inteligencia gubernamental, por lo tanto es verdadero. Lo que tienen que ver ahora sí, lo que está intercambiado entre diálogos en la fundación de Bill Gates junto a su señora con estas empresas en China, además donde también está implicado la OMS, hay que ver si es cierto. Si es cierto, esto es terrible. Sin ir más lejos, hace muy poco se acaban de juntar 300.000 firmas en donde hacemos un llamado a investigaciones sobre la Fundación Bill y Melinda Gates por negligencia médica y crímenes contra la humanidad. Es lo que dice el petitorio de esta carta. ¿Por qué? Porque esa carta habla, establece, propone la idea de que la actual coronavirus, de que la actual pandemia habría sido, como algunos otros confirman, mientras hay otros científicos que lo niegan rotundamente, es que esto fue creado por el hombre y con la única intención de crear y generar daño. Y las razones están más que claras, razones económicas, disminución de la población y todo lo que sabemos en estas palabras que hemos escuchado en varios dirigentes por esta semana, que vuelven a citar con tanto orgullo el famoso nuevo orden mundial. Aquí, por lo menos en Chile, se habla de la nueva normalidad. De a poquito nos estamos acercando a ese concepto, al menos. ¿No les parece como escalofriante escuchar ese discurso de Bill Gates y leer entre líneas? Porque él dice, no serán misiles, no serán bombas nucleares, pero en ese entonces a lo mejor él nos estaba advirtiendo de las bioarmas. Un virus que sea capaz de matar a tal nivel y con una contagiosidad tan alta, una letalidad que hasta el momento pareciera ser baja, pero no sabemos cómo eso puede seguir evolucionando. Y ahí uno se pregunta por qué gente como él, que, bueno, uno dice lo tiene todo, son de los grandes líderes mundiales admirados, su fundación es tremendamente, está muy bien posicionada en el mundo. Ellos, sin ir más lejos, por estos días también la fundación de Bill Gates y Melinda han hecho importantes aportes a países que son más pobres y que lo están pasando pésimo. Como Rockefeller, como Soros. ¿Viste? Y están financiando también estudios de vacunas, y ahí uno empieza como a parar las antenitas. Bueno. Entonces, hoy en día, donde hay tanta información circulando, uno de verdad tiene que analizar todos los escenarios. Ya no es tan fácil como decir, este hombre es bueno, este hombre es malo. Siempre uno está como en el medio y está viendo el vaso medio lleno y el medio vacío. Yo no sé, en caso de Bill Gates, a mí me costaría mucho creer que él esté detrás de algo tan macabro. Yo siento que él ha sido un filántropo y una persona que siempre ha ido en pro de la humanidad. En todo caso, te repito, Monty, como Rockefeller,
como Soros, que están detrás de grandes proyectos universitarios, de grandes salvatajes de familia y también de las grandes guerras, de también industrias eléctricas y otras cosas que, si por un lado ayudan, por otro lado perjudican enormemente. Porque además, simplemente lo digo en términos de colocarlo arriba de la balanza. Sí, porque además es una forma de manipulación súper concreta. Lo voy a aterrizar en este caso en Chile y lo voy a llevar, me va a salir un poquito de esto, al estallido social. Grandes personas, grandes traficantes, ¿qué es lo que hacían? Asaltaban supermercados, y esto ultra confirmado, vendían un carro completo de supermercado, que tiene muchos productos, de hecho lo conversamos en el matinal, Salfa, no sé si te acuerdas una vez, y lo vendían el carro completo a 15 lucas. ¿Para qué? Para que después la gente de las poblaciones dijera, oye, yo no lo puedo acusar, yo le debo una lealtad porque me ayudó en el momento que nadie me ayudó. Y además, y acá me voy a tirar otra volada, hay una teoría, Salfa, de que habla especie de ángel, disfrazado de ángel, que en realidad va a ser el demonio y que va a terminar extinguiéndonos a gran parte como sociedad o como población. Eso es algo que se viene hablando hace un tiempo también. Bueno, maestro, usted acaba de tocar profecía, un punto. muchas gracias. Se me ayuda la palabra, Monti. Tú acabas de colocar un punto profético ahí que está en libros sagrados de altísimo respeto y en donde, ojo, ¿se acuerdan de las cartas de Illuminati que parecía un simple juego de mesa y donde por orden cronológico van diciendo las Torres Gemelas, el ataque de Boston, los Juegos Olímpicos en Londres, etcétera, etcétera? Luego se habla de pandemia. ¿Y sabe lo que hablan después? Que quizás diremos revisar. Hablan de un Mesías, fíjate. Hablan de, ojo, porque todos al estar desesperados, toda la mente infundada en el miedo, van a tirar ahí un personaje que es poco menos que enviado del cielo. Pero eso ya lo hablaremos en otra oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Existe un programa en Italia, 2015, todavía, imagínense, todo lo que sabíamos el 2015. Wow. Y en Chile, así somos nomás, ahí nomás se la dejo. Es verdad, ahí el puntito. El programa TGR Leonardo de divulgación científica le salta la alarma. Ve este titular, obviamente, de RT Noticias, va y ve los informes que ya del 2007 advertían de esto y deciden ir a China, a un laboratorio donde ahí, con todas sus letras, están manipulando los virus de los murciélagos y insertándole proteínas para hacerlo más fácil en su traspaso al ser humano para que ataque el sistema pulmonar. O sea, todo esto saliendo en la televisión pública, escúcheme, eso apareció como una indagación y una legítima preocupación de lo que se estaba haciendo. Mientras hoy está el debate, ¿este virus es completamente natural o esto es artificial? Ya en aquel entonces se habla de algo muy similar de lo que ahora nos está afectando y este es el reportaje. Atención. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza, il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome.
sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo, ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo, perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare, e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Más claro echarle agua, señores. O sea, es un programa de divulgación científica que pone en cuestionamiento y nos acusa respecto de los riesgos de estar haciendo este experimento con los murciélagos en China y que ataca el sistema pulmonar del hombre. Yo creo que es más claro echarle agua. Salfate, y que pone en cuestionamiento, ojo, me parece no menor con lo que termina el video, la seguridad del laboratorio. Y eso es tremendamente grave y llama la atención que sea justamente un programa de la televisión italiana. Ajá. Italia, que es de los países que se ha visto más afectados, Monty, y da la sensación que es como en un programa específico, que de científicos, que dicen, ya listo, nos quisiste joder este experimento de manipulación. Entonces tú nos quisiste joder, perfecto, yo te mando el virus 10 veces más grande. Cada información que uno va viendo con la perspectiva del año 2014, 2015, 2016, es una perspectiva de terror absoluto. Exacto. El año 2014, hay más de esto, pero el 2014, ¿saben quién habló también? ¿Quién? Salfa, ¿quién habló? Habló ni más ni menos que el entonces presidente Barack Obama. Si usted cree que Así Somos o Bill Gates tenían información privilegiada, espere a escuchar lo que dijo el entonces presidente de Estados Unidos. ¿Todo esto cuándo, amigo? Después de una pausa, muy cortito. Perfecto. Ahora ya a tienda.lared.cl y nútrete desde adentro. Un consejo para todos, no solo para las mujeres y hombres. Muy bien. Oye, antes de irnos a la pausa, hablábamos de este reportaje que había hecho la RAI, la televisión pública italiana, y aquí, para ir cerrando el tema, surgen varias preguntas. O sea, ¿quién financia todos esos estudios? Si algo falla, ¿quién asume esa responsabilidad? Y hablando también antes de las frases y del pronóstico que hizo Bill Gates en el 2015, él ahora ha dicho que estamos viviendo como una guerra mundial, como una tercera guerra mundial, con la diferencia de que ahora estamos todos del mismo lado. Y después de ver esto que pasó hace ya 5 años atrás, uno dice, efectivamente, ¿estaremos todos del mismo lado? ¿Qué crees tú, Salfa? Parece que no. Yo creo que hay gente que está mejor informada. Y de hecho va a parecer alguno quizá un poco broma, medio liviano, pero lo digo con toda sinceridad. El objetivo de este programa ha sido, bajo la posibilidad de que tenemos acceso a otras informaciones que no son las que se ven comúnmente en las noticias o los medios oficiales, como siempre digo, es tratar de traspasárselas para que usted pueda hacer algo con ello, esté más preparado. Incluso, insisto, lo que dijimos a comienzo del programa, hay protocolos que a mí se me hizo llegar que son probablemente los que vengan más adelante. Los vamos a compartir con ustedes para que tengan un mejor cuidado. Incluso algunas posibles medicinas alternativas que pueden ayudarlo a prevenir, para usted asegurarse con cada cosita que suma de no ser víctima de este famoso COVID-19. Salfa, ¿me puedo detener un segundo en eso? Porque me parece súper interesante. Protocolos específicos para el COVID-19 que tú pudiste acceder por información privilegiada, o protocolos tipo... No. De pandemia me refiero. No, de hecho está dividido en 3 sectores, que es para el área médica, para el área militar y para el área civil. Y en el área civil, dentro y fuera de la casa. Son las cosas que van soltando a poco, para que ustedes entiendan. Y se puede explicar por qué funcionan así los gobiernos, y es que te van entregando de a goteras y de a poco según van entendiendo o según lo ven necesario la información. Pero después de leer esos informes me doy cuenta de que sería bueno que todos lo superamos al tiro.
porque habríamos menos contagiados. Por último, ese mensaje va a ir dirigido a quienes hacen caso. Los que no hacen caso, no hacen caso, pero los que hacen caso, esto le va a ser de tremenda ayuda, y sobre todo también con algunas formas de sustentos del sistema inmune de nosotros, que también vamos a compartir con ustedes en otros programas. Pero tú ya lo dijiste, Máster. Que de tremenda ayuda estaba pensando habría sido escuchar a Barack Obama el año 2014, pues, Alfa. Porque él lo dijo, anunció de lo que hay que preocuparse en el mundo, fue así, ¿o no? Absolutamente el último de los más carismáticos de los presidentes norteamericanos, pero también tremendamente amigo, de la mano cantando y bailando por la plaza junto a sus compañeros de los grupos Bilderberg, Illuminati y todo lo que tú quieras. Este hombre, que fue de alguna manera absorbido por los círculos invisibles de poder, parece que sí, también una vez más tenía información privilegiada. Me refiero al hombre que le dieron el Premio Nobel de la Paz, mandando más soldados a la guerra, y que por lo mismo algunos de los jueces encargados de entregar el premio decidieron retirarse con vergüenza para siempre de esa comisión. Bueno, este señor, que parece que sabía más de lo que nos quiso contar, hace esta extraña referencia incluso un año antes que todos nosotros. En el año 2014, Barack Obama dijo lo siguiente. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. And it also requires us to continue the same path of basic research that is being done here at the NIH, that Nancy is a great example of, so that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. It is a smart investment for us to make. It's not just insurance, it is knowing that down the road we're going to continue to have problems like this, particularly in a globalized world, where you move from one side of the world to the other in a day. Oye, Salfa, pasado para uno. Hablaba incluso para uno virtual. Hablaba del aislamiento, entre otras cosas. Sí, señor. De hecho, menciona la Monty abrió así los ojos cuando dice, esto es algo que podría pasar, no sé, en 5 años. 5 años, sí. Bueno, se equivocó por uno nada más. Y habla con respecto al aislamiento, que ha sido una de las medidas que se ha cuestionado tanto para bien y para mal, pero que claramente, entendándolo aún siendo necesario, es el escenario perfecto para enchufarnos todos aquellos temas desagradables que nosotros como ciudadanos y como comunidad jamás hubiésemos permitido. Los temas que esto ha desatado, solo el tema de la cuarentena y mantener a las personas resguardadas, se ha prestado para que muchas personas pasen por debajo de la mesa una cantidad de cosas que en este programa las vamos a decir sin pelo en la lengua. Es verdad. Es tremendo el escenario. Sin embargo, parece que entonces, en el año 2014, Barack Obama la tira, dejando un planteamiento casi como si fuera en clave para aquellos que saben, que sepan que esto comienza un proceso que se va a iniciar, como él mismo dice, en 5 o 6 años más. Pero mira, ahora después que han pasado tantos años y uno en retrospectiva puede ir uniendo las piezas de este puzzle, como tú muy bien decías, Alfa. Nosotros partimos el programa hablando de Ralph Baric, que es un epidemiólogo que lleva 35 años estudiando los COVID. Claro. Y justamente en el año 2015, o sea, un año después que Obama diera estas declaraciones, fue el mismo presidente Barack Obama quien le resta el presupuesto a todas las investigaciones de alto riesgo en Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿cómo un año antes dice esto y al año siguiente le quita el presupuesto a estos estudios? Porque según él eran la peligrosidad era tan alta de que se pudiera escapar un virus, dejar tal escoba en el mundo, que por eso mejor no lo sigan estudiando. ¿No les parece raro eso igual? Claro que sí, querido amigo, pero imagínate, si finalmente ahí es cuando nosotros vemos las caras
palabras bonitas, así como por ahí me encontré la otra vez, me topaba con un meme que decía, muy bonito lo que dices, pero me voy a quedar con lo que haces. Claro. En el caso de la historia, por eso lo citaba como Premio Nobel de la Paz, una de las grandes estafas, digamos, que se le entregó a este hombre, que fue finalmente un títere de estos círculos de poder invisibles que existen detrás incluso de los gobiernos. Finalmente, él nos hizo una advertencia, no nos dio un consejo, nos contó en la cara. Casi faltó un escupo para decirnos qué es lo que iba a ocurrir. Así es como yo lo siento, así es como lo creo este hombre simplemente. Yo haciendo un balance entre lo que dice y lo que hace, me queda claro cuáles son sus intenciones, cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos, compadre. Es que para la historia queda como el hombre que lo anunció el 2014, pero no queda el dato que nos traía de efectivamente Monti, de que le quita presupuesto a investigaciones que son tremendamente importantes. ¿Viste? Oye, 1 de la mañana. Llegamos al... Pasó volando, llegamos al fin de este capítulo de Así Somos. Esto es Así Somos, esto es lo que tú vas a ver de lunes a viernes a la medianoche, por supuesto con Monti y con Salfate. Sí. Aplausos para el Salfate. Bravo. Esto fue Puesta al Día, de aquí para adelante, presente y futuro. Eso es verdad, nos vemos mañana a la misma hora, siempre por las pantallas de la red. Chao, chao. Hasta mañana.